¿Qué pasa si os digo que existió un filósofo en el siglo XVII el cual quiso demostrar de forma práctica que la felicidad era un objetivo alcanzable? ¿Y qué pasa si os digo también que lo logró y que consiguió redactar una completa guía práctica basada en la verdad, para que todos los hombres de generaciones futuras pudieran alcanzar la misma plenitud y felicidad? Este hombre no es ni más ni menos que Baruch Spinoza, nacido el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam, Países Bajos. Spinoza nació en una familia judía, emigrantes de la península ibérica. El motivo de que su familia emigrara a Países Bajos no es algo ajeno a la vida de Spinoza, ya que fue algo decisivo en su vida. Sus padres emigraron como muchos de sus semejantes, ya que durante esa época los judíos eran perseguidos, asesinados y torturados en la península ibérica. Esto los llevó a emigrar a Países Bajos y se establecieron en la comunidad judeo-cristiana de Ámsterdam. En esta se formó el joven Baruch, donde demostró desde el principio una actitud bastante crítica frente a las enseñanzas religiosas, y fue autodidacta en matemáticas y filosofía cartesiana. Con la ayuda de Franciscus van den Enden recibió instrucción en la nueva ciencia a través de ideas de Copérnico, Galileo o Descartes. A sus 22 años, su actitud crítica frente a la comunidad judeocristiana y su aparente ateísmo lo llevó a ser expulsado de esta. A partir de ahí empezó a escribir la Reforma del Tratado del Entendimiento, que serviría como fundamento de su posterior obra magna, la Ética, que supondría una de las más grandes creaciones filosóficas de la historia y de la cual tratará este vídeo. No es muy difícil darnos cuenta del impacto que tuvo en la filosofía y además en el resto de ciencias. Hegel llegó a decir que Spinoza es tan fundamental para la filosofía moderna que bien puede decirse que no sea spinozista no tiene filosofía alguna. Y Albert Einstein declaró: creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en una armonía de lo existente, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. Toda nuestra felicidad o infelicidad reside en un solo punto: ¿a qué clase de objetos estamos apegados por el amor? En efecto, lo que no se ama no engendra nunca disputa. No estaremos tristes si se pierde, ni sentiremos envidia si cae en posesión de otro, ni temor ni odio, en una palabra, ninguna conmoción del alma. Pero estas pasiones son nuestra herencia cuando amamos cosas perecederas, como aquellas de que hemos hablado. Mas el amor hacia una cosa eterna e infinita alimenta el alma con una alegría pura y exenta de toda tristeza, bien grandemente deseable y que merece ser buscado con todas sus fuerzas. Con estas palabras, Spinoza nos da a entender que la felicidad o la infelicidad depende realmente de qué cosas le damos valor cada uno y para qué cosas nos entregamos. Bajo esta premisa, él creyó que la felicidad o goce permanente, como él lo llama, es algo que está al alcance de cualquier humano y que puede ser alcanzado. Y continúa: resolví finalmente investigar si no habría algo que fuera un bien verdadero, posible de alcanzar y el único capaz de afectar al alma una vez rechazadas todas las demás cosas. Un bien cuyo descubrimiento y posesión tuvieran por resultado una eternidad de goce continuo y soberano. Spinoza quiso demostrar su teoría basándose en la geometría. Sí, lo has oído bien. En la geometría, toda aquella teoría puede ser demostrada de forma práctica. Del mismo modo, él quiso que toda su teoría pudiera ser puesta en práctica para alcanzar su objetivo último y el de toda la humanidad realmente, la felicidad. Spinoza plasmó su teoría en su obra magna, la Ética, la cual es un compendio de afirmaciones que no pueden ser refutadas y que por ende son calificadas como verdades. Estas son llamadas proposiciones. Su Ética empieza por una serie de axiomas. Un axioma es una proposición que es tan evidente que no requiere demostración. Un ejemplo de axioma sería: el todo es la suma de las partes. Los axiomas que nos presenta son 7. A partir de estos 7 axiomas desarrollará 159 proposiciones, que podríamos decir que son todas las leyes de la naturaleza o del universo. El principal objetivo de Spinoza era deshacerse de los dogmas de las religiones que dominaban el mundo, y del pensamiento antropocentrista de que los humanos éramos la causa de todo. Para él, esa era la principal causa de infelicidad en los humanos, ya que ésta nos sumía en una confusión por el hecho de no entender nuestra propia naturaleza, y al no entenderla se originaban todos los problemas. Guiados por nuestras intuiciones e instintos, guiados por nuestra conciencia, acabaríamos siempre en el mismo lugar, en la infelicidad. A menos que estés instruido en la filosofía o la estés estudiando, te será muy difícil adentrarte en la ética.
por su gran dificultad técnica y su inmensa profundidad. Por ello hago este vídeo, para intentar transmitiros en la medida en que me sea posible la idea que quiso demostrar Spinoza en su Ética, para que puedas lograr entender, aunque sea un poco solo, cómo alcanzar la felicidad o goce permanente. Como él bien escribió en su Tratado de la Reforma del Entendimiento, también pertenece a mi felicidad esforzarme para que otros conozcan claramente lo que es claro para mí, de manera que su entendimiento y sus deseos concuerden plenamente con mi propio entendimiento y con mi propio deseo. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Para empezar, comentaremos por encima una serie de conceptos que será necesario entender. Pueden resultar confusos, pero aguantad conmigo. Creedme que en un rato lo entenderéis. Según Spinoza, el mundo consta de sustancias, atributos y afecciones o modos. En cuanto a la substancia, Spinoza la define como: por substancia entiendo aquello que es en sí se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto para formarse no precisa del concepto de otra cosa. Con esta definición llegamos a la conclusión de que la única cosa que puede ser causa de sí misma es en efecto el propio universo o la naturaleza. Debido a que no somos capaces de explicar cuál es su causa, determinamos que la causa de su existencia es ella misma. Además, por su propia definición, solo puede existir una sola substancia, ya que todo en cuanto existe debe ser causado por otra cosa. Por ende, si hubiera dos sustancias, una de ellas por obligación debería tener como causa a la otra. Spinoza le pone nombre a esta sustancia y la llama Dios. Pero no es un Dios como el del catolicismo, por ejemplo, que se encuentra fuera del universo. Este Dios es el universo mismo, es parte de ella, y es la causa de todo cuanto sucede. También hay que anotar que le puso el nombre de Dios para hacer hincapié a su crítica a las religiones teístas, en las cuales se educó y posteriormente fue echado, como hemos mencionado anteriormente. Otro nombre que le da a esta sustancia es la naturaleza, o como él escribe en la Ética, Deus sive natura, que traducido es Dios o lo que es lo mismo la naturaleza. Es decir, el universo o la naturaleza es todo. Ellos son Dios. Esta definición es más adecuada para que entendamos la teoría de Spinoza. Esta sustancia está compuesta por infinitos atributos, pero los humanos solo conocemos dos, la extensión y el pensamiento. La extensión siendo nuestro cuerpo y el pensamiento siendo nuestra mente. La única forma en la que los humanos podemos entender o comprender la sustancia es a través de estos dos atributos. A estos atributos le siguen los afectos o modos. Estos son las causas que provocan todo en cuanto sucede en él, ya que según Spinoza, todo aquello que sucede en el mundo es causa de otra cosa, y todas las causas de forma última provienen de la sustancia o Dios, es decir, de las leyes de la naturaleza. Un objeto se moverá si otro lo hace mover, y del mismo modo un objeto no se moverá si ningún objeto le hace mover. Un pensamiento solo podrá ser sustituido si aparece otro pensamiento nuevo en su lugar. Esta visión del mundo spinocista, entonces, niega el libre albedrío, es decir, los humanos no somos libres, ya que todo aquello que hacemos o pensamos viene dado por una causa externa o afección. Por ejemplo, podemos creer que comemos por libertad propia, pero en realidad lo hacemos por un afecto, el hambre, que nos causa el ir a buscar comida y comerla. O si nos persigue un oso y salimos corriendo, no lo haremos por nuestra propia libertad, sino por un afecto, del miedo, que su objetivo es nuestra propia conservación. Los afectos se clasifican en tres clases: la alegría, la tristeza y el deseo o apetito. Posteriormente a estos afectos les llamaremos pasiones. Los humanos estamos a merced de estos afectos o pasiones, ya que son la fuerza que mueve el universo. Estos afectos o pasiones en su lugar aparecen como mecanismo de preservación. Es decir, el deseo o apetito que acabo de mencionar es en realidad la fuerza que mueve todo en cuanto existe en el universo a preservar su propio ser. Gilles Deleuze escribe lo siguiente en su libro sobre Spinoza. El apetito o deseo no es más que el esfuerzo por el que cada cosa se esfuerza en preservar su ser, pero puesto que este esfuerzo nos empuja a diferentes acciones de acuerdo al carácter de los objetos que encontramos, tendremos que afirmar que está en cada instante determinado por las afecciones procedentes de los objetos. Todo en cuanto sucede dentro del universo se basa en un conjunto de partes vivientes que nos componen y nos descomponen. Como escribe también Deleuze en Spinoza, el orden de las causas es así un orden de composición y descomposición de relaciones, que afecta sin límite a la naturaleza entera. Es decir, estos afectos, causas o pasiones, no son ni buenas ni malas por sí mismas. Estas serán buenas o malas de forma relativa para cada individuo. Y sigue.
Cada cuerpo en su extensión, cada idea o cada espíritu en el pensamiento están constituidos por relaciones características que subsumen las partes de este cuerpo, las partes de esta idea. Cuando un cuerpo se encuentra con otro cuerpo distinto, o una idea con otra idea distinta, sucede o bien que las dos relaciones se componen formando un todo más poderoso, o bien que una de ellas descompone a la otra y destruye la cohesión entre sus partes. Vamos a proponer algunos ejemplos para entenderlo mejor. Un ejemplo de composición sería cuando un cuerpo, yo, y otro cuerpo, la comida, nos encontramos. Sucederá una relación de composición, es decir, cuando yo como, lo que compone aquel alimento, los nutrientes, se suman a mi ser formando una potencia más poderosa. Esto me ayuda a perpetuar mi ser. Aquí se establece una mayor potencia o perfección de mi ser. Esto hará que para mí sea una causa buena. En cambio, la relación entre yo y otro cuerpo, que puede ser el veneno, cuando nos encontremos provocará en mí una descomposición, ya que el efecto que tendrá el veneno en mí resultará en una relación de descomposición que puede acabar en mi muerte. De esta relación, yo alcanzaré un estado de menor perfección o descomposición, y podremos determinar que es una causa mala para mí. Nosotros, en cuanto a seres conscientes, nunca recogemos sino los efectos de estas composiciones y descomposiciones. Experimentamos alegría cuando un cuerpo se encuentra con el nuestro y se compone de él. Cuando una idea se encuentra con nuestra alma y se compone con ella, o por el contrario, tristeza cuando un cuerpo o una idea amenaza nuestra propia coherencia. O sea, todo aquello cuanto hacemos viene determinado por los afectos de otras cosas, como hemos mencionado antes con el ejemplo del oso. Yo escaparé no por voluntad propia, sino por el afecto que el otro objeto, en este caso el oso, produce en mí. El afecto del miedo me llevará a salir corriendo, ya que si me pilla pasaré a un estado de menor potencia o perfección. Este afecto viene dado por el deseo o conatus para la preservación de mi ser. Si lo vemos desde la perspectiva del oso, en cambio, para él, encontrarse conmigo será algo bueno, ya que cuando me coma aumentará la potencia de su ser o su perfección. Las pasiones serán el efecto de estos procesos de composición y descomposición. Por ejemplo, el placer que sentimos al comer es una pasión alegre, ya que nos lleva a un estado de mayor perfección. En cambio, el hambre que sentimos cuando no comemos es una pasión triste, ya que el hambre nos lleva a un estado de menor perfección, o por decirlo de otra forma, nos acerca más a la muerte. Todo en cuanto sucede en el universo es causa de otra cosa. Por ende, todo en cuanto hacemos nos viene dado por una serie de afectos externos, o como dijo Spinoza, los afectos no pueden explicarse por una sola esencia o naturaleza, sino que debe definirse por la potencia, esto es, por la naturaleza de las causas externas comparada con la nuestra. Sabiendo ahora todo esto, sabemos que no somos libres. De hecho, no lo hemos sido nunca, pero Spinoza nos dice que podemos alcanzar un grado cercano a la libertad si logramos entender las causas de las cosas que nos afectan. En el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Spinoza menciona que el mejor modo de pensamiento es aquel: existe, en fin, una percepción en la cual la cosa es percibida por su sola esencia o por el conocimiento de su causa próxima. Es decir, si nuestro objetivo es vivir una vida plena, estar felices y satisfechos la mayor cantidad del tiempo posible, entonces deberemos de ser capaces de llevar a cabo aquellas acciones que aumenten la perfección de nuestro propio ser. Tendremos que ir tras los procesos de composición, ya que estos despertarán en nosotros las pasiones alegres. Para ello deberemos entender las causas, para después decidir si son buenas para nosotros o no. A esta forma de pensar se le llama egoísmo racional. Es decir, la única manera de alcanzar la felicidad o goce continuo es mirar para nosotros mismos, o por nuestra propia conservación. Lo que pretende Spinoza es dar explicación de las emociones y de la conducta humana como algo natural dentro del mundo, que todo tiene una causa y que no han de tratar de eliminarse sino encaminarlas, para alcanzar la mayor perfección posible. En la medida que los humanos entendamos las pasiones por medio de la razón, esta misma nos permitirá dirigirnos hacia aquello que es bueno, ya que el hombre que comprende la naturaleza de las pasiones comprende también de dónde surgen, qué provocan y cuál es la mejor manera de lidiar con ellas. De este modo podremos buscar tener pasiones que sean buenas para nosotros, y entonces seremos más libres. Por el contrario, si no entendemos las causas de las pasiones, no seremos capaces de saber cuáles harán mejor o peor para nosotros, y por ende seremos esclavos de ellas. La conciencia es naturalmente el lugar de una ilusión. Su naturaleza es tal que recoge los efectos pero ignora las causas. Nuestra situación es tal que solo recogemos lo que le sucede a nuestro cuerpo, o lo que le sucede a nuestra alma. Es decir, el efecto de un cuerpo sobre nuestro, el efecto de una idea sobre la nuestra. Para resumir fácilmente, nuestra conciencia solo comprende los efectos, pero ignora las causas. Si no conocemos las causas, estaremos condenados por ellas. Si no entendemos por qué nos sentimos de una forma, o por qué nos pasa otra, no tendremos la capacidad de poder evitarlas. El hecho de que los humanos creamos que somos entes separados del universo hace que creamos que todo en cuanto pasa en nuestra conciencia es lo correcto.
Como dice Spinoza, no nos inclinamos por algo porque lo consideremos bueno, sino que por el contrario, consideraremos que es bueno porque nos inclinamos por ello. Si regimos nuestras acciones según nuestra conciencia, debido a que ésta solo entiende los efectos pero ignora las causas, estaremos condenados a la esclavitud de los afectos, que tal podrán ser tristes como alegres. Lo que nuestra conciencia cree mejor en muchas ocasiones es erróneo. Por ello, si le confiamos el poder de nuestra felicidad a la conciencia, estaremos apostando nuestra felicidad a la ruleta. Entendimiento equivale a más felicidad. El entendimiento es nuestra salvación. En cambio, la ignorancia desembocará inevitablemente en infelicidad. Como escribió Spinoza sobre el ignorante en el último escolio de su Ética. Pues el ignorante, aparte de ser zarandero de muchos modos por las causas exteriores y de no poseer jamás el verdadero contento del ánimo, vive además casi inconsciente de sí mismo, de Dios y de las cosas, y tan pronto como deja de padecer, deja también de ser. Y también tuvo unas palabras por el sabio. El sabio, por el contrario, considerado en cuanto tal, apenas experimenta conmociones del ánimo, sino que consciente de sí mismo, de Dios y de las cosas con arreglo a una cierta necesidad eterna, nunca deja de ser, sino que siempre posee el verdadero contento del ánimo. Para visualizar mejor esto que acabo de explicar, usaré una analogía muy interesante que me ayudó a entender la teoría de Spinoza fácilmente. La vida es como un mar. En este mar hay corrientes y mareas, que no podemos evitar y no podemos controlar, pero sí que las podemos entender. Los humanos vivimos en este mar, y nuestro objetivo en la vida es encontrar la felicidad o el sentido, que en esta analogía será la isla. Nosotros vemos a lo lejos esta isla. Nuestro primer instinto es nadar a nuestra máxima capacidad. Sin embargo, por muy duro que nademos, si las corrientes van en nuestra contra, no llegaremos jamás. Serán estas las que determinarán si llegaremos o no. Entonces, si queremos alcanzar nuestra salvación, debemos entender las corrientes. Si entendemos cómo funcionan las corrientes, podremos poner nuestro esfuerzo en nadar cuando éstas vayan en nuestro favor y dejarnos ir cuando vayan en nuestra contra. Los humanos no somos libres en cuanto a las causas que actúan sobre nosotros, pero a través del entendimiento de estas causas seremos capaces de alcanzar un grado cercano a la libertad. Si por el contrario decidimos no preocuparnos por las corrientes y simplemente nadar cuando nos plazca, probablemente nos quedaremos por el camino. Aquellos que hagan un gran esfuerzo por entender las corrientes serán los sabios. Aquellos que ignoren las corrientes y crean en sus instintos no llegarán a su objetivo, y son los ignorantes de los que habla Spinoza, ya que el resultado dependerá de las corrientes y no de su esfuerzo. En resumen, debemos entender cómo funciona el mundo y en función de lo que creamos mejor para nosotros, actuar. Esa es la verdadera clave para la vida, según Spinoza. Spinoza cerró su Ética haciéndose la siguiente pregunta a sí mismo. Si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera conseguirse sin gran trabajo, ¿cómo podría suceder que casi todos la desdeñen? Pero todo lo excelso es tan difícil como raro. Hasta aquí el vídeo. Espero haberos podido guiar sobre la superficie de la filosofía de Spinoza. Espero que empecéis a buscar el conocimiento para entender todo cuanto sea más bueno para vosotros. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, dadle like si os ha gustado y suscribiros si queréis ver más contenido como este. Muchas gracias por ver, me despido, un saludo.